La extraña llamada al Titanic antes de su hundimiento. En 1898, un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson publicó una novela que pasaría desapercibida en su tiempo, pero que décadas más tarde sería vista como una de las obras más inquietantes y proféticas jamás escritas. La novela llevaba por título Futility or The Wreck of the Titan y relataba el naufragio de un colosal transatlántico británico que, considerado insumergible, se hundía tras chocar con un iceberg en las aguas heladas del Atlántico Norte. El nombre del barco era Titan, y los detalles de su destino resultaban asombrosamente similares a los que, 14 años después, sufriría el Titanic, el navío más famoso y trágico de la historia moderna. La historia de Robertson describía al Titan como la joya de la ingeniería naval, un barco gigantesco y lujoso, con todos los adelantos de la época, que era considerado imposible de hundir. El autor narraba cómo, en una fría noche de abril, el Titan cruzaba el Atlántico a gran velocidad, cuando de pronto impactaba contra un iceberg. El choque destrozaba su casco y lo condenaba a hundirse rápidamente. Lo más inquietante no era solo la colisión, sino las consecuencias. Miles de pasajeros atrapados, la escasez de botes salvavidas y el trágico destino de quienes quedaban a la deriva en las aguas heladas. En 1912, la realidad alcanzó a la ficción de manera escalofriante. El Titanic, orgullo de la naviera White Star Line, partió el 10 de abril de Southampton rumbo a Nueva York, con más de 2.200 personas a bordo. Era el barco más grande y lujoso jamás construido, con camarotes de primera clase que parecían palacios flotantes, comedores majestuosos, salas de recreo y hasta una piscina cubierta, algo casi impensable en su época. Los periódicos lo presentaban como el triunfo de la humanidad sobre la naturaleza, y muchos lo consideraban literalmente insumergible. La travesía comenzó sin incidentes, pero desde el 13 de abril empezaron a recibirse advertencias sobre la presencia de icebergs en la ruta. A pesar de las señales, el Titanic continuó avanzando a gran velocidad. La noche del 14 de abril, bajo un cielo estrellado y sin luna, el océano parecía un espejo tranquilo. Esa calma, sin embargo, ocultaba un peligro mortal. A las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet divisó una enorme masa oscura frente al barco. Tocó la campana y gritó: ¡Iceberg derecho al frente! El timón se giró, pero la maniobra llegó tarde. El costado del Titanic rozó el iceberg, abriendo una serie de grietas fatales en el casco. El agua comenzó a entrar con furia, aunque el Titanic estaba diseñado con compartimentos estancos. El impacto dañó demasiados de ellos a la vez. Los ingenieros rápidamente se dieron cuenta de que el barco estaba condenado. El capitán Edward Smith ordenó preparar los botes salvavidas, pero pronto quedó claro que no había suficientes para todos. Solo podían salvarse poco más de la mitad de los pasajeros, ya que el número de embarcaciones era ridículamente bajo en comparación con la capacidad total del buque. Mientras la tripulación intentaba organizar la evacuación, se produjeron escenas de caos y desesperación. Algunos pasajeros no creían que el Titanic pudiera hundirse y se negaban a abandonar sus camarotes. Otros corrían por los pasillos en busca de sus seres queridos. En la cubierta, mujeres y niños fueron priorizados, pero incluso así, cientos quedaron esperando una oportunidad que nunca llegaría. La orquesta del barco, en un gesto de calma y valentía, siguió tocando melodías para intentar mantener la serenidad, hasta que las aguas heladas acabaron con ellos también. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte. Más de 1.500 personas murieron esa noche, víctimas del frío implacable y de la falta de preparación. Solo unas 700 sobrevivieron, rescatadas horas después por el barco Carpathia. La tragedia conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo eterno de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Fue entonces cuando la novela de Morgan Robertson resurgió en la memoria colectiva. Aquellos que conocían su historia no podían creer las coincidencias. El nombre casi idéntico, el tamaño colosal de los barcos, el lujo, el viaje inaugural, el choque contra un iceberg en abril, la escasez de botes,
y la gran pérdida de vidas. La similitud era tan perturbadora que muchos comenzaron a hablar de una extraña llamada al Titanic, como si el escritor hubiese recibido un mensaje del futuro, una advertencia que nadie escuchó. Algunos estudiosos intentaron explicar lo ocurrido, señalando que Robertson conocía bien la industria naval y había imaginado un desastre posible a partir de lo que observaba en su época. Otros, en cambio, insistieron en que aquello no podía ser una simple casualidad. La teoría de la premonición tomó fuerza, y con el paso del tiempo se convirtió en parte inseparable de la leyenda del Titanic. Robertson, por su parte, nunca aceptó ser un profeta. Alegaba que solo había escrito basándose en su experiencia como marinero y en la tendencia de los astilleros a construir barcos cada vez más grandes y veloces. Sin embargo, la exactitud de su relato sigue desconcertando incluso hoy. La extraña llamada al Titanic quedó grabada en la historia como un misterio sin respuesta. ¿Fue la novela un aviso que la humanidad ignoró? ¿O fue una coincidencia imposible, destinada a recordarnos lo frágiles que somos frente al destino? Sea cual sea la verdad, el eco de esa historia sigue vivo. El Titanic no fue únicamente un barco hundido. Fue también la demostración de que incluso los mayores triunfos humanos pueden desmoronarse en cuestión de horas. Y la obra de Robertson permanece como una advertencia silenciosa de que, a veces, el futuro parece susurrarnos al oído, aunque rara vez sepamos escuchar.